¿Qué leímos, hermanos? O sea, 2 Corintios 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este tema, hermanos, si en todas las demás no ha puesto atención, ponga atención, por favor. Llévense algo en esta noche. Amén. Esto le va a servir para su vida, no solamente su vida espiritual, aquí en la iglesia. Esto le va a servir con su familia, con su esposo, con su mamá, con su papá, con quien se relacione, no importa. Fíjense lo que acabamos de leer, que cuando Jesús nos reconcilió en la cruz del Calvario con el Padre, nos dio a nosotros el ministerio de ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Al reconciliarnos con el Padre, nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Vivimos en un mundo donde hay tantas rupturas en las relaciones. Amén. Matrimonios, familias. Vivimos los últimos tiempos, hermanos, y la misma Biblia lo confirma. Dice que el amor de muchos se enfriará. Vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de, la hermana decía que Tijuana, la manejada ahí, amén. Oiga, si nomás darle una vueltecita, vas al desierto para que vea cómo está de campamentos. El otro día a las 2 de la mañana llegó un carro a mi casa, y se estacionó enfrente, y como que querían abrir el buzón. El vecino de al lado lo vio, yo no sé qué, a esa hora yo creo que iba llegando. Entonces llega, y cuando lo vio el carro, llega y se estaciona atrás de ellos. Entonces se dan la U, y él se va siguiéndolos. Y bien aventado, porque se meten al freeway y él tras de ellos. No, él nomás así como siguiéndolos, y de repente le hicieron como que se iban a salir, y cuando ya iban a media rampa, se aventaron así a otra vez al freeway, pero bien recio, porque no querían que lo siguiera. Y dices tú, 2 de la mañana robando correo, y ya no hayas ni qué esperar de la gente, ¿me explico? Entonces vivimos en un mundo con tanta violencia, hermanos, y con tanta influencia satánica, que el Señor reprenda al diablo, que nosotros necesitamos entender cómo funciona el ministerio de la reconciliación. ¿Qué será reconciliar, hermanos? Arreglar las cosas. ¿Cuáles cosas? Arreglar las relaciones familiares, conyugales, los amigos, con todo el mundo. Ahora dígame, ¿quién no necesita esto? El que me diga que no, mentiroso. Todos necesitamos, por algo está aquí en la Biblia, que nosotros necesitamos este ministerio de la reconciliación. Yo les voy a dar nada más y nada menos, 5, 6, 7 pasos. ¿Cómo la ven desde ahí? 7, ¿vigilia? 7 pasos para nosotros poner en práctica el ministerio de la reconciliación. Yo quiero que en el Espíritu le estoy orando al Señor para que el mismo Espíritu en este momento empiece a pensar en esa relación que en este momento está mal, o en alguna relación que en algún momento estuvo mal. ¿Qué hiciste? Fíjate todos los errores que cometemos. Vamos a aprender juntos en esta noche este tema del ministerio de la reconciliación. Tengo un tema aquí, tengo una nota que dice: trabajar por la paz no es evitar los conflictos. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. Lo primero que aprendemos. Este no es el primer punto, solamente es una observación. Que cuando los ignoras o cuando no hablas del tema, eso es cobardía. ¿Por qué? Porque no hayas ni cómo confrontar a la persona. Tenemos miedo y eso es cobardía. Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero fíjense cómo empieza la cosa. Si tú estás evitando, tú tienes un problema con alguien y lo has evitado, eso se llama cobardía. Amén. Y dice la misma, que vamos a un versículo que nos diga, nosotros no tenemos el espíritu de cobardía, sino el de ¿qué? Amén. Ese es el espíritu de Dios.
Imagínense a Jesús temblando, no, yo no quiero ser entregado en la cruz, no. Dijo, yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Amén. Entonces, hay que entender esto. Y ahora vamos a aprender los pasos, pero que en el nombre de Jesús haga algo, una diferencia lo que vamos a aprender en esta noche, hermanos. Arregle esas relaciones. Fíjense, en veces aquí en la iglesia, si alguien estás mal con alguien, o sea, el Espíritu Santo no se mueve. Cuando estaban en Pentecostés, dice que estaban todos, no nomás unánimes juntos. Entonces, llegó un viento recio y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, lenguas como de fuego. Pero no fue hasta que no estaban unánimes juntos. Entonces, en tu familia, en la iglesia, en todo, hermanos. Cuando yo estaba joven y una vez me dio por andar en la política, salíamos a marchar y gritábamos, unidos, el pueblo. ¿Se acuerdan de esos dichos? Unido, el pueblo jamás será vencido. En la unión está la fuerza. Entonces, cuando estamos en un solo sentir, algo pasa. Muy bien. Bueno, les dije que me iba a pasar, no les dije cuánto, pero ahora sí. Esa fue la pura introducción. Ya se me está pegando lo de Rafi, ¿eh? Número uno, en el punto de cómo podemos restaurar. Habla con Dios antes que con la persona. ¿Sí? Dijimos que era cobardía el ignorarlo, no hacerlo, bla, bla, bla. Pero antes de hablar con la persona, tenemos que primero hablar con Dios. ¿Por qué? Porque si no, lo vamos a hacer en la carne. Y algunos dichos famosos que tenemos, el que me la hace, me la paga. Y yo perdono, pero no olvido. Y yo soy quien soy, y no me parezco a nadie. Y ahora es cuando chile verde hay que darle sabor al caldo. Y ábrense que vengo herido, no los vayan a ensangrentar. Y bueno, ¿sabes cuántos dichos tenemos? Pero si nosotros dejamos la carnalidad y yo tengo un problema con alguien, entonces antes de hablar con la persona, primero voy a hablar con Dios. Señor, tú sabes que me dolió mucho que el hermano Antonio llegó tarde, un ejemplo. Lo voy a poner en no es cierto. O cualquier cosa. El hermano no me saludó. O sea, por cualquier cosita, hermano. Y especialmente las mujeres. Gracias, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le iba a decir mujeres, ya está, hasta italiano, hasta en italiano, las mujeres son 80% emocionales, sentimentales. La Biblia dice que son vaso frágil, se quiebran luego. Y nosotros de puro acero inoxidable. Entonces no puedes a la loquera ir a hablar con la persona, porque lo único que vas a hacer es descomponer la situación más. Primero tienes que aprender a ir delante del Señor en oración. Y le dices al Señor, como si fuera el padre que está en medio del conflicto. Señor, el hermano, la hermana, mi esposa, mi esposo, mi hijo, esto. Ayúdame, Señor, dame palabra, pon amor en mi corazón, pon amor en mis palabras, dame sabiduría, dame gracia, reprendo al diablo. O sea, empiezas a limpiar el terreno. Antes de hacer algo, hermanos, primero tienes que limpiar. Si vas a construir una casa, tienes que limpiar el terreno, emparejarlo. Entonces, primero empiezas a limpiar todo eso en el Espíritu. Fíjense lo que dice Santiago 4, del 1 al 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero bien, la primera parte, el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, en vuestras pasiones. ¿De dónde surgen los problemas, hermanos? Dentro de nosotros. Simple y sencillamente. ¿De
llega el esposo de trabajar y si fuera un hogar de esos donde la mujer se queda en la casa con los niños, el esposo viene del tráfico, de los problemas del trabajo y todo, así con la cabeza y dice, ya que quiero llegar a la casa, comer y acostarme. Y llega. Y la mujer está con la cabeza así de estar todos los días con los chamacos y corriendo que para aquí y para allá. Entonces son una bomba de tiempo. En cuanto el esposo te le pone el primer pie, ¡ay, ya que me... ¿Le suena familiar? ¿Y luego? Y ¡pum! Primer misil y empiezan en un 2x3. ¿De dónde? De vuestras pasiones. Por eso la importancia de nosotros aprender a primero hablar con Dios. Hay un canto de Marino, se los recomiendo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad, Él la responderá. Qué bonito canto. Amén. Número 2, le voy a meter el acelerador porque... Número 2, después de hablar primero con Dios antes que con la persona, es toma la iniciativa siempre. No importa quién es el ofendido o quién ofendió a quién. Siempre toma la iniciativa. No esperes a la otra persona. Dios espera que tú des el primer paso. Entonces, hermanos, tomar la iniciativa. Si tú eres el ofendido, toma la iniciativa. Y si tú eres el ofensor, toma la iniciativa. ¿Por qué? Fíjense, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. ¿Quién ofendió a quién? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él dio el primer paso al enviar a Jesús a salvarnos a nosotros. ¿Amén? Él dio el primer paso. Entonces, tenemos el ejemplo de Jesús donde Él vino a salvarnos a nosotros cuando no merecíamos nada. Entonces tú puedes decir, es que ella me ofendió a mí. No importa. Si tú tienes al Señor en el corazón, tú da ese ejemplo de madurez espiritual. Siempre toma la iniciativa. ¿Cuántas veces lo has dejado en el olvido y pasó un día, una semana, un mes? Iba a decir un año, pero ¿será posible? Sí. Yo conozco personas que han estado enojadas por más de 20 años. Digo, 20 años, no se habla. Y siguen en su macho. Digo, ¿quién sale ganando? Pregunto yo. El diablo. El diablo vino a matar, robar y destruir. Entonces tomamos la iniciativa. Fíjate, algo que vamos a aprender aquí en Mateo 5:23. Y este tema es, antes de la adoración, Dios quiere la restauración. Mateo 5:23, dice la bendita palabra del Señor, dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Wow! ¿Cuál ofrenda? No solamente monetaria. Oh, yo le voy a cantar al Señor. Oh, yo voy a predicar. Oh, yo voy a lavar la iglesia. Oh, yo voy a cocinar. Todo lo que estás ofrendando para el Señor. Ahí te acuerdas que tienes... Fíjense, ¿y cuántas veces de repente vas a hacer algo y luego llega el Espíritu Santo? Pensamiento fugaz. O ves a la hermana y en lugar de saludarla, tú sabes que te cae mal o que en algo y le das la vuelta. Nadie se da cuenta, pero Dios sí. ¿Qué dice la Biblia? Antes de traer tu ofrenda, deja ahí, no ofrezcas ofrenda, déjala ahí y ve y reconcíliate. Primero, fíjate, tomar la iniciativa, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Yo les he dicho muchas veces, hermano, disco rayado. Antes de empezar a hablar con otra gente, habla con la persona, habla con Dios, habla con la persona, arregla el asunto. Se va a mover diferente el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás buscando la paz. ¿Qué más vamos a aprender en esta noche? El tiempo no cura las heridas, las inflama y estorban nuestra oración. Fíjense,
El tiempo no cura las heridas. Imagínate que empezó como un granito, un tumor, y luego dices, no pasa nada y déjalo. Y luego ya regresas al año, 5 años, se llamaba. Yo he conocido casos donde el doctor dice, si hubiera venido 6 meses después de que le dio el cáncer ese o tumor o lo que sea, le hubiéramos hecho algo. Pero como ya vino, ya cuando ya estaba, ya no se puede hacer nada. Lo mismo con un problema sin resolver, no lo dejes en el olvido. Entonces llevamos, primero, habla con Dios antes que la persona. Segundo, toma la iniciativa. Tercero, sé comprensivo. ¿Y cómo vamos a ser comprensivos? Usa tus oídos más que tu boca. Amén. Ser comprensivo. Y vamos a empezar con usar más los oídos que la boca. Ahora, regrese el cassette en algún conflicto que haya tenido. ¿Qué es lo que más usamos? La boca. Usted quiere soltar todo. Hasta lista tiene negra ya. Fíjense, hay que ser comprensivos. Usted no sabe en veces los problemas que toda la gente tiene. Llega alguien a la iglesia y se está divorciando, no tiene dinero, el techo se está cayendo, el carro se está descomponiendo, y luego llega aquí y luego en cuanto entra le da una bofetada a usted, no física. Entonces dice, pues ¿qué estás esperando? ¿Un abrazo de la persona? Hay que ser comprensivos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que las personas están atravesando. Hay un dicho que dice, caras vemos, pero hacemos no conocemos, no sabemos lo que la gente está atravesando. Entonces no empieces a usar tu boca. ¿Por qué? Porque estás agravando, le estás echando más gasolina al fuego. Tienes que aprender a usar el oído más que tu boca. Santiago 1:9 nos habla de este tema. Vamos rápidamente a Santiago 1:9 y dice el hermano Santiago 1:19, no sé si sea 1:9 o 1:19 ya. No, 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ahí está el consejo bíblico. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. Entonces, hay un conflicto, nosotros tenemos que aprender a escuchar. En esas conferencias de matrimonios que presentamos aquí en la iglesia, hay una palabra mágica que se le sugiere a los esposos. Y ¿sabían ustedes que las mujeres hablan más que los hombres, verdad? Comprobado. No sé si sean 2 o 3 veces más que los hombres. 4. Ah, caray. Bueno, no vamos a entrar en dilemas, pero de que hablan más. Pero entonces decía uno de los consejos de matrimonio, que una frase mágica que todos los esposos tienen que aprender: dime más. Cuando la esposa, en lugar de uno callarla, decirle, le dice, dime más. Sigue, dale cuerda, dale. Dime más. Nosotros, hermanos, en un conflicto tenemos que aprender dice que seamos tardos para hablar, prestos para oír. Vas al conflicto y te dicen y ya estás desenvainando la espada. Escucha, vamos a escuchar. Un conflicto con el esposo, un conflicto con la hermana, un conflicto con el amigo, un conflicto con quien sea. Que sepamos escuchar, hermanos. Hay veces que ya con el simple hecho de que quiero hablar contigo, sí, muy bien, dime. Vamos, quiero escuchar lo que me tienes que decir. No interrumpas. Hay veces que me desespera, quieres decir algo y no terminas y ya te están interrumpiendo. Escucha lo que te están diciendo. Entonces, ¿en cuál estamos? Sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. No discutas. Fíjense, aquí les va uno. Asienta con tu cabeza demostrando que entiendes. Pues tú estás callado escuchando, pero estás asentando con la cabeza. ¿Verdad que sí? Porque lo que hablamos corporalmente dice mucho de la persona.
La primera vez que yo fui a una conferencia de parejas, pues Zulma y yo tenemos 25 años, yo creo que fuimos cuando teníamos como 15 años. Y en cierta manera yo me sentía que dije, pues ya como que te las comes ardiendo, ¿no? Después de 15 años de casado, ya tengo 25. Entonces cuando estaba en la convención, pues fíjense, yo me fijé en la audiencia y todo el mundo tenía una postura diferente. Como que yo nunca había ido a eso y dije yo, bueno, pues yo tengo la Biblia, tengo al Señor, tengo al Espíritu Santo, ¿qué me van a enseñar? Entonces yo estaba así como que... Y dijo el que estaba ahí, dijo, aquí hay unos que ya saben todo, hay otros que no saben nada. Y ok, entonces ya mejor dije, háblame, que tu pueblo escucha. Pero en un conflicto, hermanos, nosotros tenemos que asentar con la cabeza diciendo, entiendo lo que me estás diciendo. O sea, no estás aceptándolo todo, pero por lo menos estás diciendo, ya, o sea, lo que estás diciendo, estoy asintiendo con la cabeza. ¿Qué más? Dice, los sentimientos, todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Los sentimientos no siempre son lógicos. Lo que sentimos en veces no es lógico. O sea, estás tan enojado, estás tan enojada. Y eso hay que entenderlo de la otra persona. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser comprensivos. Número 4, confiesa tu parte en el conflicto. Confiesa tu parte en el conflicto. Y aquí empieza la repartición, donde en un tono, sin levantar la voz, sin enojarse, vas a aceptar tu parte del conflicto. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa a uno, o sea, no es mi culpa. Pero si hay un problema, se necesitan dos para que haya un problema. Se necesitan dos para bailar un tango, ¿verdad que sí? Entonces, si hay un problema y tú dices, no fue mi culpa, yo te garantizo que también tienes culpa. ¿Por qué? Por tu actitud, por tu postura, hasta por quedarte callado, no sé. Pero entonces tú acepta tu parte en el conflicto. Este es el punto número 4. Dice, comienza admitiendo tus propios errores o pecados. Vamos a Mateo 7:5 rápidamente. Tengo muchos versículos, no se los voy a dar todos porque ya no hay tiempo, pero ahí solamente para que tengan una referencia a lo que estamos hablando. Mateo, ¿qué les dije? 7:5. Dice, hipócritas, vamos desde el 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto está pesado, hermano, porque estamos viendo la basurita en el ojo del hermano. ¿Y qué tenemos nosotros? Oiga, y aquí hay una predicación, no hay un punto. Aquí no es un punto, hay una predicación. Porque si, yo no sé cuántos saben lo que es una viga. O sea, lees la Biblia, pero en veces no te pones a buscar. En los tiempos de antes, cuando construían una casa, las vigas eran las que detenían el techo. Y literalmente es como si fuera casi como un poste de la luz así. O sea, así redondos y de largo a largo. Tú ves las bigotas así bien bonitas. Entonces yo digo, ¿cómo voy a tener una viga en el ojo si está casi el tamaño de mi cabeza? Lo que te está diciendo es que lo que tú tienes no te deja ver a la otra persona. O sea, te está cegando totalmente. Por eso dice la viga que está en tu ojo. Pero aparte de que tienes una viga que no te deja ver, sin embargo, parece ser que tienes la capacidad de ver, tienes una basurita en el ojo y tú con tu bigota así atravesada medio. Esto es Biblia, hermano. Cuando empieces a hablar, a echar culpas, acuérdate que la Biblia dice que según nosotros tenemos una viga atravesada. Cuando estamos buscándole a la persona los errores. ¿Se han fijado qué fácil es sacar los errores de las personas?
Yo en veces lo hago como una práctica y les pregunto a los casados, casadas. Si yo le preguntara, dame 10 virtudes de tu pareja, ¿te las sabes así de memoria? Y ahora, si les digo, dame 5 o 10 fallas o 10 cosas que no te gustan, y ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta te sobran. Porque somos buenos para llevar récord de lo malo, mas no de lo bueno. Imagínense que Dios nos hiciera lo mismo, que dijéramos, a fijar en lo malo y no en lo bueno, pues ya estaríamos en el infierno. Amén. Entonces, acuérdate, antes de empezar a sacarle los trapitos al sol, acuérdate que dice la Biblia, primero quita la viga que está en tu ojo. Vamos en el punto 4, confiesa tu parte en el conflicto. Número 5, ataca al problema y no a la persona. Ataca el problema y no a la persona. Nosotros nos enfocamos en destruir a la persona que nos hizo daño, con la que tenemos el conflicto. Ahora, fíjense cuál es la diferencia aquí en atacar el problema y no a la persona. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Hubo un problema y el problema nos llevó a una discusión. Y cuando estamos en la discusión, yo estoy atacando a la persona en lugar de atacar el problema. Recuerden siempre, en un conflicto hay que buscar soluciones, mas no culpables. Ya, ¿de qué sirve tu culpa, mi culpa? Vamos, ¿cómo podemos resolver esto? Piensen aquí en la iglesia, piensen en la familia. De repente tenemos un conflicto, entonces ¿cómo lo podemos solucionar? Vamos a enfocarnos en cuál es el problema. Yo les he dicho muchas veces esta historia y me gusta porque es una moraleja aquí. Un hombre, un rey, buscando su consejero número 1, se murió. Entonces él buscaba al reemplazo, mandó de todo el reino, le trajeron a los mejores 20 de todo el reino. Y el rey los empieza a llevar cuarto por cuarto, les empieza a enseñar su palacio. Entraron a una habitación, todo preciosísimo, y en el centro había una mesa forrada de oro con un florero, todo hermosísimo. Entonces el rey se queda viendo y dice, este es el problema. Y de los 20, uno sacó la espada y la hizo trizas, el florero, las flores, la mesa, todo. Entonces dijo, tú eres el contratado, tú vas a ser mi mano derecha. La pregunta, ¿por qué lo contrató a él y no a los otros 19? Porque el rey dijo, este es el problema. Entonces los otros empezaron a pensar, yo no le veo nada malo. Es que tiene de malo la mesa y está rete bonita. Pero si el rey dijo que era un problema, hay que deshacernos del problema. Entonces, hay que concentrarnos en atacar el problema, más no a la persona. Fíjate, hacemos lo contrario. Que la mayoría de las veces siempre estamos ataque y ataque y ataque a la persona en lugar de atacar el problema. Y dice aquí, tengo una nota, elige tus palabras con mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado de las palabras que estamos usando cuando estamos tratando de arreglar un conflicto, hermanos. ¿Amén? Número 6, coopera tanto como tú puedas. La paz siempre tiene un precio. ¿Sabían ustedes, hermanos? Coopera tanto como tú puedas. No esperes que la otra persona lo haga todo. Todo lo que esté de tu parte, hazlo. ¿Por qué? Porque tú estás buscando la paz. Imagínense, ahorita mismo en Israel y Gaza hay una guerra. La paz va a tener un precio. O sea, no va a caer nomás porque sí. Lo mismo en el problema que tú tengas con tu esposo, con tu amigo, con tu hermano, con quien sea. Va a haber un precio que pagar, pero tú pon de tu parte. Coopera tanto como tú puedes. Y por último, número 7, haz hincapié en la reconciliación, no en la solución. Es casi imposible que todos nos pongamos de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación. Fíjense, lo más importante no es buscar una solución, sino buscar la reconciliación, porque ese fue el tema inicial.
que ahora nosotros, Dios nos ha dado, escúchame, Dios te dio la capacidad de reconciliarte. A lo mejor tu esposo, tu hermano, no vienen a la iglesia, ellos no tienen eso. Tú sí lo tienes. Demuéstrales que Jesús vive en tu corazón y que tú tienes la capacidad de reconciliarte a través de seguir estos pasos. Entonces, este último punto haz hincapié en la reconciliación y no en la solución. Tú no quieres solamente solucionar el conflicto. Lo más importante es preservar la relación con esa persona. Imagínate, ¿es tu esposo? ¿Es tu hermano? ¿Es tu amigo? ¿Es el hermano de aquí de la iglesia? Así, ¿cómo podemos no solamente solucionar el problema, sino lo importante es mantener la relación? Es importante para mí mantenerla, que nuestra relación como hermanos continúe, como esposos, como amigos, como lo que tú quieras. ¿Por qué, hermanos? Repito, porque el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, y ya el último versículo es 1 de Pedro 3, 10 y 11. 1 de Pedro 3, 10 y 11 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Palabra del Señor. Ahí está. Pues ahora sí, que como dicen, más claro no canta un gallo, hermanos. Ahora, a ponerlo en práctica. Así es que le voy a pedir al pastor que deje abierto el portón otra media hora más, por si alguien ahí en el estacionamiento dice: véngase para acá, hermana, quiero hablar con usted. ¿Sí sabían que fe es eso? Que una vez en una iglesia que decían que fe es orar y actuar. Entonces una hermana estaba pidiendo oración porque enseguida de su casa habían abierto una cantina. Entonces la hermana estaba todos los servicios: hermano, oren porque abrieron una cantina enseguida de mi casa, hermano, oren. Entonces un día una de las hermanas que venía a la iglesia, en la noche fue a la gasolinera, compró 5 galones de gasolina y le prendió fuego a la cantina y dijo: orando y actuando. Dijo: no. Así es que si a usted le llegó el mensaje, arréglense, hermanos. Pongan en práctica el ministerio, algo que Dios puso en su corazón, la capacidad de poder reconciliarnos. Vamos a orar. Quiero en este momento orar por las peticiones, las necesidades. Yo sé que las hermanas, siendo servicio de damas, mencionaron muchas cosas. El Señor escuchó. Yo solamente quiero unirme a todas estas peticiones que ya se escucharon delante del Señor. Póngase de pie, por favor, para ser despedidos y orar. También quiero aprovechar ya que está aquí, el hermano Mauricio me pidió que orara por él. Le dieron un puesto nuevo y que el Señor le dé la gracia, la sabiduría para hacer todo lo que él tenga que hacer. Dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo viene del Señor, así es que vamos a orar por él también. ¿Hay alguna necesidad específica que no se haya mencionado, que la quieras mencionar antes de orar? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Padre, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Señor, gracias por este día, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. Tú eres un Dios bueno, Señor, digno de recibir la gloria y la honra. Yo te adoro en este momento porque nos has hablado de cómo nosotros debemos reconciliarnos. Es algo que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a clavar la carne primeramente, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, reconciliando. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos, hermanas que están aquí en esta hora. Ayuda a las que están con esposos que no te conocen, o esposas, Señor, hijos que no te conocen. Tú conoces todo, Señor, pero dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Pon esa capacidad de perdonar, de escuchar, de amar a la otra persona. En Cristo Jesús, Señor, yo te pido en esta hora que seas tú ayudándonos a cada uno
a ser hacedores de tu palabra, lo que hemos escuchado, ponerlo en práctica. Oro por las necesidades que se han escuchado en esta hora, tú las conoces todas, mas en el nombre de Jesús yo declaro victoria en cada una de estas necesidades. Oro por mi hermano Mauricio, Señor, dale gracia, sabiduría de lo alto, Señor, dale fuerzas, dale inteligencia, dale lo que necesita, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, y bendigo cada una de mis hermanas damas que están aquí en esta hora. Oro mucho por las que no están, Señor, ayúdalas, por favor, revélate a la vida de cada una de ellas. Oro por nuestros niños, nuestros jóvenes, las familias aquí representadas. Guárdanos, Padre bendito, en el hueco de tu mano. Al salir de aquí nos ponemos en tus manos, al acostarnos nos ponemos en tus manos. Y si tú nos concedes un nuevo día, en el nombre de Jesús, yo declaro un día bueno, Señor, en tu nombre. Espíritu Santo, ve con nosotros, por favor, acompáñanos todos los días hasta el fin del mundo. Pido que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos protejan en todo momento y en todo lugar, dándote a ti la gloria y la honra. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.